presentadores, a las compañeras y compañeros que nos acompañan hoy día. Mario va a ser el que los va a presentar. Yo creo se van hay un cierto hilo que se va desarrollando, decir, a lo largo de estas sesiones. En la última sesión, nuestro moderador Marcelo Fará, hablando del caso de Chile, él se preguntaba ¿por qué hay este paso directo entre el gobierno central o, como se llama, o gobiernos regionales dependientes del gobierno central con las comunas, pasando por alto por las ciudades? Yo creo que hoy día vamos a avanzar algo en ese camino a través de revisando la relación entre Estado, ciudad y ciudadanía. Los dejo con Mario Neira, a quien tengo un gran gusto de presentarlo, que va a ser el moderador de esta sesión. Mario es arquitecto con el cual me une una larga preocupación y trayectoria por la justicia social. Él es un municipalista, es un activista en temas sociales y culturales urbanos, es el cofundador del movimiento Arquitectas por un Chile Digno y actualmente es candidato a concejal por la Municipalidad de Providencia. Lo dejo con Mario. Gracias, Alfredo. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo voy a hacer, me cargo de lo que implica la moderación. Vamos a ver cómo va eso. Bueno, partimos. Se podría decir que los textos constitucionales en Iberoamérica abordan de distintas formas los temas de la ciudad, el hábitat y el territorio. En esta sesión se analizan los casos de Ecuador y España en particular, pero la pregunta que nos surge es ¿por qué nos interesa esto acá en Chile? ¿No? Entonces, podríamos decir que, y cómo no, ya que estamos realmente revueltos y estallados en este momento. Estamos en un modo constituyente, por así decirlo, ¿no? Y en buena hora, profundamente politizado, ¿no? Entonces, bueno, de esto se trata, diría yo, este taller de hoy día, ¿ya? Y de ello van a exponer, comentar, y va a haber una ronda de preguntas, digamos, para... presento. Verónica Silva Reynoso, ecuatoriana, socióloga, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, asesora política de temas locales y migratorios, activista de la participación ciudadana. Por otra parte, irá en segundo término, digamos, momento, Jordi Borja, catalán, doctor en geografía, político, profesor emérito de la Universidad Oberta de Cataluña, activista de los DESCA, reconocido urbanista por sus investigaciones y por sus cargos en Barcelona y su amplio conocimiento de las ciudades latinoamericanas desde los años 70 del siglo pasado, fecundo escritor de libros y artículos, muchos y muy buenos. Comentará, luego de las dos exposiciones, Mari Carmen Tapia, chilena arquitecta y doctora en urbanismo de la Universidad Central de Barcelona, activista del derecho a la ciudad, directora de la revista Crítica Urbana y coordinadora del libro Ciudades Posibles. Apuntes para el debate sobre la nueva Constitución en Chile. Bueno, damos inicio a la primera exposición por parte de Ecuador, por parte de Verónica Silva, con un tiempo, Verónica, de 15 a 20 minutos. Por favor, Verónica, adelante. Muchísimas gracias, Mario. Muy buenos días con todos los presentes. De verdad, me siento muy honrada con esta invitación. Muchas gracias a todos los miembros de la red Civitic, principalmente a Fernando Carrión. Y qué gusto de verdad poder compartir con Jordi Borja, uno de los grandes maestros y referentes para el estudio de la ciudad. Y bueno, ya que lo tengo aquí presente, Jordi, quisiera contarle una corta anécdota que tuve con usted en el año 2007, seguro usted no sabe,
pero durante los meses convulsos del referéndum en Barcelona tuve la oportunidad de estar en España en una corta estancia laboral. Mi trabajo estaba más ligado con el tema de la migración y en una reunión salió su nombre. Inmediatamente pregunté dónde puedo encontrar a Jordi Borja. Me dijeron, bueno, ahora está en Barcelona por lo del referéndum. No pregunté mucho, dije, bueno, ¿será que me pueden ayudar con una cita? Lo llamaron y me dijeron, mañana mismo te espera. Bueno, no pregunté mucho más, ¿no? Para mí era el único Jordi Borja que podía estar en Barcelona y con temas independentistas. Así que toda una travesía, ¿no? Con toda la emergencia que se vivía en ese rato en España. Recuerdo, tomé el AVE desde Madrid, la ciudad convulsa, llegué al café donde usted me había citado y para mi sorpresa encontré a un joven activista también llamado Jordi Borja. Pero bueno, qué gusto, no era usted, pero lamentablemente no lo pude ver, pero bueno, ahí había otro Jordi Borja. Ahora tengo la oportunidad de compartir este foro y de verdad estoy muy contenta porque de alguna forma voy a exponerles parte de mi trabajo que lo he venido desarrollando en estos últimos meses. Sí, ustedes saben, el desarrollo de las ciudades en América Latina ha sido uno de los temas que más importancia ha tomado en la academia pues, y también en el sector público. Sí, bueno, lo que hemos visto es principalmente en el caso ecuatoriano, que si bien ha estado acompañado de procesos constituyentes, ¿no es cierto?, importantes, en el caso principalmente de aquí del Ecuador, que han empoderado a la ciudad, lo que hemos visto es que ese derecho, ¿sí?, abierto a una ciudad, ¿verdad?, para todos, una ciudad con una ciudadanía universal, ¿sí?, de alguna manera se ha visto truncada por ese centralismo que aún sigue siendo la marca en América Latina. ¿Sí? Y de alguna forma, a pesar de tener textos constitucionales de avanzada como los que tenemos en nuestro país, la falta de participación en la toma de decisiones locales es aún una medida de todos los días y en todas nuestras ciudades. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Verónica Silva, yo me he especializado en estudios de descentralización, pero también he estado muy cercana en la participación política y eso me ha ligado con experiencias directas con grupos, con organizaciones y bueno, también he podido trabajar en la administración pública y es desde ahí que he preparado este trabajo, ¿no? Como un antecedente también a la creación y a la socialización de lo que muchos de los quiteños ya queremos y que seguro pues Fernando Carrión, uno de los inspiradores recientes de este proceso, como es el Estatuto Autonómico de la Ciudad de Quito. Bueno, en el Ecuador, la garantía de los derechos en la ciudad sigue siendo un tema pendiente, por la sencilla razón que la desigualdad pues sigue creciendo a pesar, como lo mencionábamos, que teníamos una constitución bastante garantista de derechos y que ha priorizado dentro de sus derechos especiales el derecho al buen vivir, algo único, ¿no?, en las constituciones en América Latina, pero que en la práctica no ha aterrizado estos conceptos, ¿no?, en los habitantes de las ciudades. Por ejemplo, el artículo 31 de nuestra Constitución señala que los derechos del ciudadano tienen que basarse bajo una gestión democrática fundada en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y obviamente, pues, remarcando la importancia del ejercicio pleno de la ciudadanía. Pero sin duda, ¿no es cierto?, los ecuatorianos tenemos una constitución de avanzada, fruto también de importantes procesos participativos, ¿no? En la constitución del 2008, por ejemplo, hubo una consulta popular previa y bueno, terminamos también la aprobación de dicha constitución con un referéndum que tuvo una aprobación histórica, poniendo de manifiesto para los fines que hoy nos llama este foro, la construcción social del hábitat, por ejemplo, la planificación de las ciudades, y que hay que señalar que es la primera vez que en un texto constitucional ecuatoriano aparece la importancia de las ciudades, ¿no? Sin embargo, después de 12 años de constitución, hay muy poca apropiación de estos avances constitucionales. Sí, es así que podríamos decir que somos un excelente ejemplo de analizar cómo las constituciones, sin el apoyo y sin el empoderamiento popular, pierden ese sentido de urgencia, de permanencia y de cambio que pues permiten tener vivas a las constituciones, ¿no?
Entre los avances más importantes que se pueden rescatar de la Constitución actual en torno a los derechos de la ciudad tenemos, primero, cómo se está pensando la nueva estructura del Estado. Ahí tenemos dos importantes aportes. Primero, la concepción general se definió como plurinacional y como descentralizada. Este es un paso importante porque da cuenta, ¿no es cierto?, de una demanda histórica y de igualdad, de reconocimiento a las 14 nacionalidades y a los 18 pueblos indígenas que tenemos en el país, y que sin duda pues pone de manifiesto también el derecho a tener una nacionalidad distinta a la mal llamada nacionalidad oficial, ¿no? Y el reconocimiento, algo tan importantísimo para estos pueblos también y para en general para todos los ciudadanos, al derecho al territorio. Sin duda este es un gran avance de reconocimientos de derechos, pero nuevamente vemos que no hay esa apropiación suficiente, ¿sí?, por parte de los ecuatorianos. En un segundo punto tenemos la organización territorial del país, que se encuentra, ¿no? O sea, actualmente se estructura a partir de lo nacional y lo subnacional, reconociendo parroquias, cantones, provincias, e incluso, ¿sí?, en la Constitución se habla de regiones autónomas, ¿sí?, como unidades administrativas que podrían, pues, obviamente mejorar la administración, la participación, incluso la misma política. Claro, a pesar de que tenemos esto en la Constitución, pues lamentablemente no se ha podido o ninguna de las instancias administrativas, ¿no es cierto?, ha visto como una necesidad ir al tema de las regiones. Bueno, una de las intenciones del texto constitucional sin duda era acabar con ese centralismo que históricamente nos ha definido la forma de administrar el país, ¿no? Pero a pesar de que es nuevamente esta prerrogativa constitucional, no hemos logrado aterrizarlo en las administraciones locales. En un tercer punto tenemos el modelo de desarrollo, ¿no? Algo muy innovador, ¿no es cierto?, que bajo la insignia del buen vivir nos propone una relación nueva, ¿no es cierto?, una relación de respeto armónica entre la sociedad y la naturaleza, reconociendo obviamente las prácticas ancestrales y las prácticas, pues, que deberían estar unidas a las prácticas modernas, ¿no?, dando un nuevo sentido también al desarrollo, al bienestar y al crecimiento económico. Y en un cuarto punto, el posicionamiento también de las libertades, de los derechos tanto de la naturaleza como los derechos de la ciudad, ¿sí? Que ha venido acompañado de una concepción democratizadora, por ejemplo, en términos de uso del suelo, ¿no es cierto?, el acceso a los servicios públicos, incluso un sentido de la inclusión por parte de los ciudadanos a tomar vamos a decir, una participación directa, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones de los gobiernos locales. Sin duda, como vemos, es una constitución que pone de relieve la importancia de la ciudad, de las nuevas ciudadanías, ¿verdad?, y del respeto entre los distintos actores. Pero, ¿qué pasa en la realidad, no? Lo que vemos es que quizás esta falta de apropiación es porque también no hubo actores sociales empoderados que hagan de esta transformación parte de la vida cotidiana en las ciudades de nuestro país. Y el Estatuto Autonómico de Quito, ¿sí?, es un excelente ejemplo para explicar si cómo una emergencia, una urgencia que necesitaríamos los quiteños en este caso, pues hemos visto que no hay ni la voluntad política, ¿sí?, ni de las autoridades, ni tampoco la presión ciudadana suficiente para que podamos tener esta carta constitutiva en la ciudad capital. Pero esto se debe nuevamente a que el centralismo, ¿sí?, sigue permeando todas las instancias estatales. Ha blindado el hecho de que las autoridades locales, incluso organizaciones sociales que han tenido un excelente trabajo en términos de la apropiación de la ciudad, pues logren tener un mayor protagonismo en la administración. Si de alguna manera, pues esto hace también que la ciudadanía no concientice sus derechos y que no haga de esta carta constitucional, pues, una carta de derechos, pues para una carta de derechos con la que podamos pues caminar en la vida diaria de nuestras ciudades. Entonces, a partir de esta primera reflexión, intento organizar también esta ponencia y sin duda señalar
¿sí? Que si bien los quiteños y quiteñas esperamos de ese estatuto autonómico de la ciudad de Quito, el mismo tiene que ser un proceso incluyente. Algo que si bien se inició o tuvo ese interés al inicio de esta administración, pues no hemos tenido ningún resultado, ¿no? Bueno, ahí Fernando es un experto en ese tema. Y bueno, como lo habíamos iniciado al inicio, yo lo que quisiera es que también esta parte de la ponencia se comparta un poco con la experiencia que yo tuve en socializar este proyecto en distintos barrios de la ciudad de Quito. Y bueno, al comentarles, pues yo fui también funcionaria del municipio de Quito y esto me dio la oportunidad de vivir los distintos Quitos que tenemos en mi ciudad, ¿no? Les decíamos, bueno, con base en la prerrogativa constitucional, en el Ecuador todas las ciudades que tengan más del 7% de la población nacional pueden asumir el diseño de su estatuto autonómico, ¿sí? Pero claro, la falta de voluntad política, como veíamos, pues no ha hecho eso posible. Sin embargo, es urgente porque de alguna manera tener un estatuto autonómico, ¿no es cierto?, nos da una nueva disposición del territorio, cómo se está pensando el crecimiento de la ciudad, a quién se le dan las grandes construcciones. Sí, en Quito, por ejemplo, seguimos teniendo mafias de la construcción que al no tener una legislación local, una legislación propia, ¿sí?, de la ciudad, ¿no? Pues lamentablemente lo que estamos haciendo es favorecer a las grandes firmas constructoras y lo que hacen es ahondar más en esa forma inequitativa como ha crecido la ciudad de Quito, ampliando con esto pues la desigualdad espacial que ya es obvia en los distintos Quitos que tenemos, ¿no? El tema de la garantía de derechos para la ciudadanía, ¿sí?, las normativas para el ejercicio de las nuevas competencias y la gestión del gobierno en la ciudad, ¿sí?, son urgentes. Por ejemplo, en esta misma pandemia habría sido de gran utilidad no tener un marco jurídico propio, incluso nos habría permitido administrar mejor los recursos de la ciudad de forma eficiente y sin la corrupción que lamentablemente se vio presente en la administración. Y eso es lo que intentamos hacer, bueno, con la socialización con varios ciudadanos de la ciudad. Hicimos un trabajo muy interesante en 5 zonas en Quito, ¿no es cierto? En La Tola, estuvimos en el centro histórico, en la zona de La Mariscal, en la zona de Quitumbe y en la zona de Solanda, ¿sí? En este trabajo pues participaron varios grupos sociales, ¿no?, migrantes, organizaciones de mujeres, jóvenes de colegios, universidades, y la intención principalmente era ver cómo se apropian del derecho, cómo se apropian de esta nueva de esta carta constitutiva de la ciudad en función de sus derechos. Y bueno, lo que hemos visto y lo obvio es que las diferencias sustanciales, ¿sí?, van a ir retrasando esa posibilidad de entender esta ciudad moderna para todos, ¿no? La información recabada a partir de la percepción de los ciudadanos con los que hicimos este trabajo sobre sus derechos es que la gente nunca nos habló de la Constitución, ¿sí? La gente no quería nuevas constituciones. La gente hablaba de cómo vivía sus derechos en los 5 lugares donde visitamos, ¿no? Y de alguna manera eso también nos permitió ver el tipo de ciudadanía con la que nos encontrábamos, que no era la misma, ¿no? En otras palabras, lo que veíamos es que la vivencia de esos derechos sin duda va a estar anclada, ¿sí?, en las distintas dinámicas cotidianas que van a estar muy ligadas a la disponibilidad de recursos económicos que tenían cada uno de estos sectores. Quizás solo para precisar, Quito es una ciudad, bueno, con varios centros, con varias periferias, ¿sí?, con diversos actores sociales que construyen su modelo de ciudad y que de alguna manera esa ciudad se ha ido reivindicando incluso a espaldas del mismo Estado, ¿no? La apropiación de los derechos por parte de la ciudadanía ha sido el motor para la construcción alternativa de ciudad, ¿sí? Pero a pesar de esas luchas, como bien lo decíamos, aún vivimos en condiciones de desigualdad. Somos la segunda ciudad más desigual del país, con altos índices de violencia y necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Con estos antecedentes, o sea, repensar una nueva forma de estructurar la constitución de la ciudad, pues sin duda nos resultaba difícil, ¿no? No solo como funcionarios públicos, incluso como académicos que pudimos estar en este proceso, ¿no? Entonces, de alguna manera, el objetivo de repensar
esas estrategias de desarrollo, nos hacía volver al territorio para pensar esa ciudad, ¿no? Desde las necesidades de la gente. Bueno, no es coincidencia que uno de los temas con los que menos se sentían identificados los quiteños, sí, eran con los espacios de participación. Es así que cuando pues hacíamos este ejercicio de cuál es la ciudad que quisiéramos en función del estatuto autonómico, pues la gente no conectaba, no necesariamente nos daba esos insumos que necesitábamos, porque algo de lo que más carecían, según los barrios que visitamos, pues eran de esos espacios de socialización y de participación. Por ejemplo, ¿no? Cuando visitamos el centro histórico, que es una parte medular de nuestra capital, al ser un centro histórico, pues patrimonio cultural de la humanidad, sin duda hay una conciencia diferente de los ciudadanos que viven en el centro, ¿no? Pero a pesar de ello, lo que nos decían, miren, nosotros ya no queremos más este tipo de reuniones con el municipio porque no ha servido de nada, nos decían, ¿no? Lo que aquí necesitamos es que nos den soluciones concretas, principalmente al tema de la movilidad, ¿no? Algo tan importante, ¿no es cierto?, en un centro de la ciudad, pero que lamentablemente pues no se ha tomado en cuenta, o los criterios de estos grupos organizados pues no habían sido considerados, ¿no? Nos decían incluso, ¿no? Imagínense, tenemos una ciudad que ha priorizado como forma de movilidad el metro. Sí, estamos a punto de inaugurar el metro de la ciudad de Quito, esperemos a ver cuándo, pero nos decían, nunca nos preguntaron si el metro de la ciudad de Quito realmente era una necesidad de movilidad para los quiteños. Y ojo que esto pues se repitió en varios barrios, varios sectores de la ciudad, es decir, ¿quién está pensando temas tan básicos como la movilidad? Algo parecido también nos ocurrió en el barrio La Tola. Es un barrio también de corte popular en el centro de la ciudad, y una de las preocupaciones de sus representantes era que las peticiones, ¿no es cierto?, de los moradores cuando quieren ser atendidos por la administración, en este caso zonal o por el mismo municipio, si lo que decían es, estamos hartos de que deslegitimen nuestros liderazgos barriales, ¿no? Es decir, la necesidad de la gente del centro, ¿no?, de poner de frente pues a sus propios líderes barriales, porque nos decían, a través de ellos nosotros podemos llevar las necesidades que tenemos a la administración municipal. Pero ¿qué es lo que hace el municipio, ¿no es cierto? Nos pone más trabas, y en lugar de dar salida, lo que hacía pues era cambiarnos los administradores municipales. Entonces, sin duda, aunque tratábamos de entrar, ¿no es cierto?, con un recurso diferente, pues la crítica de la ciudadanía a la forma como se estaba llevando el entendimiento, vamos a decir, de la participación y de las mismas reglas de funcionamiento de la ciudad, pues no llegaba, ¿no? Entonces, ¿desde dónde generamos estos espacios? ¿Desde dónde se genera la idea de la participación? Y más ahora que estamos intentando pues armar todo un entramado, vamos a decir, un nuevo entramado pues legal, ¿no?, que dé funcionamiento a la ciudad. Entonces, lo que nos decían los mismos administradores del municipio es que no necesitamos preguntarle a la gente, ¿sí? A la gente no le gusta participar. Sí, decían, a la gente lo que le gusta es asistir a los eventos, por eso no preferimos, o más bien la administración no gasta mucho el tiempo en invitarles a organizarnos, pues en este caso el plan de ordenamiento territorial o la misma invitación, por ejemplo, para el estatuto autonómico, decían los funcionarios, porque es una pérdida de tiempo. Entonces nosotros, ¿cómo que es una pérdida de tiempo? Me decía, sí, no hay tiempo para la participación. Lo que necesitamos es darles pues salidas urgentes a las necesidades. Pero sin embargo, desde los barrios, pues lo que nos decía la gente es, no somos escuchados. Y ante eso, en el qué hacer, ¿no es cierto?, una de las preguntas que nos hacíamos y que también hacíamos a las autoridades del municipio, era que es urgente retomar estas experiencias participativas, porque de alguna manera pues construyen esta nueva forma de entender la estructura de la ciudad, y también una nueva forma de darle vida a lo que esperamos pronto sea el Estatuto Autonómico de la Ciudad de Quito. Bueno, bajo esta idea, ¿no?, la experiencia en el territorio pues nos permitió construir puentes entre ciudadanos y la administración.
Lamentablemente, pues esos puentes se han quedado truncos, ¿no? La administración actual, pues no continuó con este proceso, pero tenemos todavía las experiencias escritas, ¿no? Y que esperamos que sean importantes también como un recurso que debe ser tomado en cuenta para generar estos diálogos con la ciudadanía en torno a la generación del estatuto. Entonces, quizás ahora me gustaría como recabar puntos claves, no sé si aún tengo oportunidad, de qué pasó en cada uno de estos lugares, ¿no? Por ejemplo, en el barrio de La Sí, te Tola. quedan todavía 5 minutos, Verónica. Se presentaron en el barrio La Tola, como decíamos, varias iniciativas ciudadanas y lo que la gente nos decía es que era importante, ¿no es cierto?, que se trate, por ejemplo, los temas de seguridad. ¿No? A pesar de que no tenían una relación directa con el municipio, ellos lo que nos decían es, necesitamos plantear desde nuestra organización, ¿sí? Rondines ciudadanos nocturnos, o sea, en eso se centraba el barrio La Tola, ¿no? Ellos no querían más policías, no querían más seguridad metropolitana, decían, ya no confiamos en la seguridad de la ciudad, ¿sí? Entonces es urgente que nos den a nosotros, ¿sí? Bueno, como habitantes del barrio, la posibilidad de administrar nuestra propia justicia. Imagínense hasta dónde hemos llegado, ¿no? O sea, de alguna manera la idea de la misma administración de justicia, pues era algo que no tenían como muy claro o muy concientizado, ¿no? En el barrio del centro histórico, ¿no? Uno de los temas claves, por ejemplo, y de críticas que también se hacía al municipio, era temas de permisos, regulaciones, garantías a los comerciantes. Lo que decían es cómo podemos pensar una nueva ciudad si lamentablemente no tenemos la forma como proveernos, ¿no es cierto?, de un trabajo digno, de un trabajo diario y más en un sector tan turístico como es el centro histórico. Así que la parte clave que ellos veían era nuevamente pues darle fuerza al centro histórico, pero a partir de darle las garantías a los dueños de los distintos locales, restaurantes, tiendas de arte que existían en el centro, para que sean ellos quienes delineen, ¿sí?, la política turística, ¿no? Fue un debates interesantísimos porque lo que nos decían es quienes sabemos del tema turístico somos nosotros y lamentablemente no estamos tomados en cuenta para dar pues nuestros aportes en torno a una posibilidad de creación de un estatuto autonómico. Bueno, incluso en este barrio recordamos que la reunión terminó con un documento firmado, ¿no? Previamente preparado por los asistentes en el que nos comprometían como administración a dar seguimiento a todas sus demandas. Aquí veíamos algo interesante, ¿no? Cómo la gente de este barrio no tenía una apreciación mucho más clara de lo que era el Estado y sin duda pues llevaba las necesidades a una vinculación directa con lo que las autoridades teníamos que hacer. En otro barrio, un barrio un poquito más de clase media alta, el barrio de La Mariscal, pues nos reunimos con dueños de casas patrimoniales, por ejemplo, ¿no? Y lo que ellos nos decían, miren, mientras menos participación de las autoridades, aquí es mejor, ¿no? Lo que en ese momento ellos querían, en ese momento había un proyecto del alcalde Jorge Yunda que había propuesto un proyecto que era la Hora Borojó, era un proyecto para que la capital sea una ciudad activa a las 24 horas y así promover el turismo y el empleo. Entonces, la gente del barrio La Mariscal nos dijo, pues aquí no se puede mover nada si es que nosotros no tenemos una participación directa. Así que cualquier proyecto del alcalde, pues nosotros trataremos de impedirlo porque no hemos sido pues tomados en cuenta, ¿no? Entonces incluso hubo dos participantes que nos daban cátedra, ¿no?, de lo que tendríamos que hacer como funcionarios públicos y de alguna forma pues también nos asombraba esas soluciones que ellos nos daban, ¿no? Desde estos barrios un poquito más de clase más media alta, pues hablaban de la necesidad, incluso como ellos lo decían, y lo pongo entre comillas, ¿no?, la limpieza social del barrio, ¿sí? Porque no es posible, ¿sí?, decían que pues sigamos teniendo una vida nocturna que no respete pues, el desarrollo propio del barrio, ¿no? Y lamentablemente, pues Verónica, ya se va acabando el tiempo, Verónica, para que pueda ir cerrando, por favor. sí,
Entonces, quizás a partir de esto lo que vemos es que las distintas percepciones, ¿no es cierto?, en los distintos barrios de la ciudad de Quito, nos muestran unas distintas formas de entender también el Estado, de entender las constituciones y de entender lo que la misma gente dice, pues nuestro deseo de participar. Entonces, lo que veíamos, y bueno, como pudimos observar, cada barrio tenía su propia dinámica, ¿no? Las reuniones tomaron forma, vamos a decir, en función de cada uno de sus asistentes, pero la gran lección que nos daban, ¿no? Es que tanto los barrios más populares como los barrios un poquito de clase más acomodada es que la necesidad, ¿sí?, de la intermediación que necesitaba desde el espacio, vamos a decir, más administrativo, pues ellos no lo veían necesario, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, sí, las administraciones locales están siendo esos canales que necesitamos, ¿sí?, entre la ciudadanía y entre lo que pues ya nuestras constituciones pues nos demandan? Y quizás ya simplemente para ir cerrando, lo que vamos viendo es que a pesar de que el marco normativo en el Ecuador, sí, el marco normativo que surge desde el 2007 hasta, bueno, hasta la actualidad, ¿no es cierto?, nos da en términos de ciudad todo un marco muy enriquecedor. En la práctica, pues esa apropiación de los derechos de la ciudad pues sigue siendo un vacío para la mayoría de ciudadanos, ¿no? Seguimos viviendo un sistema muy centralizado, ¿sí? Lamentablemente la mayoría de la toma de decisiones sigue dependiendo del nivel ejecutivo, ¿sí? Los GATS no han tenido, o sea, los gobiernos locales no han tenido esta amplitud para una mejor descentralización y para un mejor ejercicio de sus administraciones, y eso sin duda va a depender también pues de una apuesta, de una propuesta, pues y desde una voluntad política que debería ir amparado también desde una presión social. Quizás más adelante podemos, no sé, ir retomando cuáles fueron los puntos centrales que la gente sugería en términos del nuevo estatuto autonómico de la ciudad de Quito. Gracias. Muy bien, por tu exposición. Ahora pasamos con la exposición por parte de España de Jordi Borja. Por favor, Jordi, no sé si ya está ahí disponible para que prendas tu micrófono. Sí. Jordi. ¿Sí me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Sí? Ahí está. Sí, perfecto, te escuchamos Sí. perfecto. ¿Sí? Vale. ¿Puedo ¿Empiezo? Sí, sí, Jordi, adelante. Vale, muchas gracias. Gracias, Mario. Bueno, ante todo, gracias a Fernando y a Paulina, a Alfredo. Bueno, Alfredo es el primer amigo, yo creo, que casi que yo conocí en Chile hace algunos años, en el 70 y algo. y bueno, gracias, Verónica, por tus palabras muy simpáticas. Encuentro por Marcelo Corti, que conseguí, que parece ya, ya empieza a ser un señor, ¿no? Y permiten que me he hecho un par de páginas para decir algunas cuantas ideas, etcétera, porque realmente si no tengo cosa que hace unos años, no muchos años, sino incluso hace 5 o 6 años o así, pues desde los años 60 o 70, pues yo podía abrir... Se pierde la comunicación, Jordi. ¿Sí? Pues, No ¿se está oye? No sé si el perfecto. resto está escuchando bien. Ahora me oye más, ¿así? ¿Y ahora? Se te escucha bien, Jordi. Muy bien. No, bueno, creo que
que necesito, porque enseguida me olvido de las cosas, ¿no? Como corresponde a ciertas edades. Mire, yo voy a hacer unos cuantos flash y después el texto que les envié como muy esquemático, este fin de semana pienso acabarlo un poco más y la semana que viene pueden tener un texto de 20 o 25 un poco más claro. Ahora empezamos por lo que me explicó Fernando, los procesos constituyentes, como es, que además así lo critican ustedes, ¿no? Bueno, yo no, aunque me digan que soy geógrafo, pues no, algo soy, un poco, soy un poco de ciencias sociales y de economía, pero empecé con con el derecho, digamos, ¿no? De todas formas, ahora no lo voy a explicar, pero simplemente decirles que yo no soy investigador, que yo no soy universitario, que yo no soy un académico, en todo caso. Yo he sido un militante comunista. Yo no me fui del partido, el partido se fue, se desapareció, etc. Soy un activista social y durante un tiempo, unos años, estuve en el gobierno de Barcelona como uno de los vicealcaldes porque pensé que podía hacer algo. Y aunque me ofrecieron el cargo de urbanismo, de hacerme cargo del urbanismo, pero el urbanismo estaba bien, pues yo un equipo que había que estar bueno y el alcalde se ocupaba mucho de esto. Yo lo que quería era inventar algo nuevo, que fue la descentralización y los mecanismos de participación, digamos, ¿no? Etcétera. Pero empezamos por los procesos constituyentes, ¿no? Miren, primera cuestión, no se hagan grandes ilusiones sobre las constituciones, etcétera. Lo cual no quiere decir que hay que hacer constituciones y que sean buenas constituciones. Pero la Constitución no es un instrumento que te resuelva la democracia. ¿Por qué? Pues sencillamente que la democracia es un proceso. La democracia es un proceso de movilización social, de generar, por lo tanto, iniciativas para conquistar más derechos. O fíjense que hay muchos derechos que existen, pero están en las cartas de Naciones Unidas y muchas otras cosas que de todas formas te dicen, sí, es derecho al empleo, derecho a la vivienda, derecho al suelo, derecho a tener una sanidad efectiva para todos, etc. No, esto es que no podemos, no se puede hacer, etc. Y claro que no sé, y no es verdad, digamos, ¿no? Lo que hay es, la democracia es un proceso y las constituciones son estáticas. Hay constituciones que son ambiguas. Bueno, las hay que son hechas por gobiernos muy ultraconservadores, etc. Pero las constituciones más o menos relativamente positivas, pues tienen unos derechos pero dan la otra puerta. Pero sí, empleo sí, pero
si no hay empresas que no generan trabajadores, etcétera, pues así va. O no tenemos dinero para comprar el suelo y hacer las viviendas, etcétera. Entonces, lo que tenemos, pero incluso cuando se hacen derechos, pues no sé, una buena constitución como las que se hicieron en Italia y en Alemania al acabar la guerra mundial en el 45, o si quieren una constitución que en aquel tiempo era muy adelantada, de Weimar, ¿no? La constitución de Weimar. Era con un gobierno democrático, claramente con vocación democrática, y con un parlamento también democrático, mayoritariamente, ¿no? Pero se olvidaron o no pudieron decir que el Estado es mucho más que el gobierno y que el parlamento. Hay pues la alta administración, los ejércitos, la judicatura. Caso de la judicatura, por ejemplo, en Cataluña se aprobó una ley para regular los precios del suelo urbano, etc. Bueno, al cabo de varios meses, el Tribunal Constitucional lo prohibió. Bueno, es decir, que por lo tanto no se hagan... es bueno tener una constitución buena, pero no suficiente. No es suficiente. Esto es lo primero que tiene. Bueno, diremos, ¿y cómo hacer la democracia, que es muy, perdón, que es dinámica? La Constitución es rígida. ¿Y qué pasa con las constituciones? Es que las constituciones se derivan con leyes generales, leyes básicas, etcétera, leyes que después más concretas, que hay reglamentos, etcétera, etcétera. Y las fuerzas económicas, las ideologías conservadoras, etcétera, pues entonces lo que en la Constitución probablemente quería que fuera pues el suelo, la urbanización, las viviendas, etcétera, todo lo que es reproducción social, había que estas, perdón, que esto cuando se concreta a la realidad, a los gobiernos, etcétera, pues es otra cosa, etcétera. Y aparte de esto es que hay derechos que se renuevan, que son emergentes, etcétera. Y aquí, pero incluso manteniendo el marco legal, como se pervierte, tendríamos que tener mecanismos que esto muchas veces no se construyen, que son mecanismos de participación democrática ante las políticas públicas. Estas, por ejemplo, es decir, promover leyes de iniciativa popular. Sí que hay países que tienen esto, pero tienen que pasar por el Parlamento o por el gobierno. Y entonces, aunque hayan hecho, como se ha hecho en España también en el tema de la vivienda, etcétera, se hizo entre las organizaciones sociales y los sindicatos, los trabajadores, hicieron 1,5 millones de firmas o 2 millones para que llegara al Parlamento. Y al Parlamento dijeron, no, esto lo dejamos fuera
porque lo haremos mejor aún. Y nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho esto, ¿no? Es decir, aquí hay los referéndums, la iniciativa popular, hay cosas que se podrían hacer, que aquellos gobiernos que han tenido, han dicho que tendrían unos compromisos, etcétera, etcétera, si hay una revocación de cargos, se tendrían que revocar. ¿Por qué? Si alguien que, un ministro o lo que sea, que no, que dice, no, yo voy a hacer esto. Si por razones absolutamente legales no puede de ninguna manera, etcétera, quizá no se puede, no hay que revocarlo. Pero en muchos casos pues no se han hecho porque no se ha querido hacer. No se ha querido hacer, digamos, ¿no? Hay que hacer perdón, que además los controles sobre los organismos operativos, etcétera, que tendrían que comisiones ciudadanas o asociaciones de profesionales, etcétera, que pudiesen intervenir en esto, ¿no? Por ejemplo, en el sistema bancario, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo esto, quiero decir que tenemos que tanto ante el gobierno de las ciudades como ante los gobiernos regionales o estatales, es decir, tienes que tener instrumentos sobre las políticas, no solamente para... Yo escucho mucho que en España que dicen, no, los ciudadanos lo que tienen es que votar y ya está. No tienen que hacer nada más. No, ya querríamos estar todos en casa tranquilamente, pero es que no, pero es que necesitamos esto, ¿no? Aquí es importante, entonces, entrar en los poderes locales, ¿no? En los poderes locales y regionales, en sí mismo son gobiernos muy subordinados. Aquí, por tanto, esto ya lo sabemos, que es decir, que te dicen, no, si ustedes pueden hacer estas cosas, pero hay una ley básica que dice, etcétera, esto, ¿no? Entonces, aquí tienes que decir, bueno, además también dependen del financiamiento e incluso dependen todas las infraestructuras, y el tema del suelo, por ejemplo, ¿no? Es algo tan elemental. Miren, Adam Smith, que tan histórico de la sociedad capitalista, etcétera, pero que decía que aquellos elementos que todo el mundo los necesita tienen que depender del Estado, para que lleguen a todo el mundo. Es decir, y ahí ya lo decía, no solamente lo decía respecto al suelo y al agua, etcétera, como los griegos clásicos, ¿no? Los cuatro, la energía, el agua, el suelo y el aire, ¿no? Bueno, pues aquí perdón. Adam Smith decía que esto, como el suelo, o en el caso, dice, incluso la educación tendría que ser desde que se nace hasta que te mueres, digamos, ¿no? Porque tienes que estar siempre en procesos de formación, etcétera. Bueno, aquí lo que ocurre es
que en los poderes locales o regionales están absolutamente subordinados, digamos, ¿no? Y hay que hacer cosas yo cuando trataba con el gobierno del Estado español, pues me decían, es que ustedes no pueden hacer proyección internacional, por ejemplo. Y yo digo, bueno, ¿y cómo lo evitarán ustedes? Dice, no, porque por ley solamente los poderes para intervenir en el ámbito internacional ustedes no pueden salir. Digo, primero que es muy discutible, pero segundo es que ¿y si hacemos un consorcio con la sociedad de empresarios o de las universidades o de las centrales sindicales? Y dijeron, entonces no se puede hacer, digamos, ¿no? Bueno, el caso es que hicimos bastante proyección internacional. En cualquier caso, yo les propongo que en un encuentro en el que estuvo Ana Sugrañes y estaba también Marcelo Corti y Fernando Carrión, con Tomás Font, que era catedrático de Derecho local. Habíamos ya previamente previsto que ahí vamos a destacar que tendría que haber leyes propias que no pueden ser, digamos, solamente sometidas por los parlamentos o los senados, etcétera, ¿no? Aquí leyes propias, y yo añadiría que las relaciones de los poderes locales con los poderes estatales fueran relaciones contractuales, que es decir que, bueno, sobre este tema lo discutimos, digamos, ¿no? Sobre el uso del suelo, la urbanización, etcétera, el financiamiento, etcétera. En todo caso... Jordi, te van quedando 5 minutos, por favor. ¿Ah, sí? ¿Cómo pasa el tiempo, no? Bueno, solamente quería decirles tenemos que resolver la situación económica actual, social y económica. Tiene ahora, yo creo, tres elementos, y con esto termino. Primero, las fuerzas económicas no son de ámbito nacional, son de ámbito global. Por lo tanto, entonces, ¿quiénes pueden competir con el poder estatal? No puede. China, a medias Estados Unidos, quizá, pero nada más. Los estados, los gobiernos no pueden. Entonces, la primera cuestión que hacer es las operaciones económico-financieras que están etcétera, tienen que aterrizar en ciertas cosas. El Amazon, que yo qué sé, por ejemplo, o el Apple, etcétera. Y ahí es allí que son los poderes locales con las sociedades locales organizadas, tienen mucho más poder que no los que tienen los gobiernos estatales. Es decir, segunda cuestión, la ciudad de hoy no es la del municipalismo tradicional, es la articulación entre ciudades y ir reconstruyendo la urbanización para que sea ciudad. Porque ahora hay más
población que está urbanizada, pero no está ciudadanizada, ¿no? Perdonen, ¿no? Por lo tanto, hay una reestructuración del territorio. Y tercero, que el siglo XXI tiene que ser la de la reproducción social. La reproducción social no es un costo, es una producción mucho más que la industrial. La revolución industrial fue la producción. Incluso los grandes economistas, etcétera, del siglo XIX, dejaron de lado la reproducción social. La reproducción, esta era, ¿y dónde se construye la reproducción social? Pues está en las ciudades. Es donde están los equipamientos, donde están los servicios, donde está la diversidad, donde está la cultura, y esto se articula con la ecología. Es decir, esto tendría que ser ciudad, ecología urbana y ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Muy clara tu decisión y tus aportes a la discusión. Ahora pasamos a los comentarios que va a desarrollar Mari Carmen Tapia. Mari Carmen, Jordi, si puedes dejar tu micrófono apagado, por favor. Adelante, Mari Carmen. Hola, me voy a poner el marcador aquí para no pasarme. Un momento. Ahora. Sí, tienes 15 minutos, así que... Vale. Bueno, creo que el comentario en este caso queda un poco difícil porque creo que han planteado cuestiones bien amplias y que claramente han hecho énfasis los dos expositores en que la Constitución no es un instrumento suficiente, ¿no? Y que hay un montón de temas que traspasan los principios, derechos y obligaciones que están presentes en una Constitución, más aún si estamos hablando de una Constitución de hace 30, 50 años que una Constitución más reciente, incluso en términos conceptuales van a aparecer cuestiones distintas. Ahora, ¿qué creo? Que la Constitución y el proceso de construir esta Constitución es un proceso político esencial y parte de la maduración de la sociedad, parte de la maduración de ese tejido social y político tan necesario para asegurar una estructuración democrática, ¿no? La democracia existe no solo en cuanto a la participación directa en procesos determinados o en instituciones determinadas, sino a través de una ciudadanía constantemente partícipe de las cosas que le preocupan. Y en ese sentido quiero agradecer este seminario y que se me haya invitado además con personas con la experiencia que estamos viendo hoy, pero agradecer espacios como estos, porque creo que esta discusión desde distintos países, desde distintas disciplinas, desde distintas necesidades, desde distintos contextos políticos, creo que son fundamentales para ir entendiendo qué es la democracia, ¿no? Y cuál es la democracia que necesitamos en una situación global, como decía Jordi Borgia, no solo de economías globales, sino también de una crisis política importante y de un cuestionamiento fundamental desde la ciudadanía hacia el Estado. Un cuestionamiento maniobrado fuertemente por la derecha y por fuerzas cada vez más reaccionarias, como la estamos viendo aquí fuertemente en Europa, que es donde estoy ahora, pero que también nos lleva a preguntarnos qué Estado es el que queremos que construir, ¿no? Antes teníamos una idea de que el Estado era el gran padre, el que solucionaba todo. Ahora queremos que no sea un patriarca, sino que sea también un matriarca, que haya un sentido feminista, que haya un sentido de participación real, y entender el Estado no desde esta visión en que el Estado entra a los territorios, se distribuye en los territorios, sino en un Estado que se construye desde el poder local. ¿Por qué? Porque es en el poder local, como explicaba Jordi, donde está la capacidad real de tener fuerzas contra a la cada vez más potente potencia de los poderes económicos. Y no solo económicos, sino que incluso de las crisis propias de poderes dentro del Estado, ¿no? Estamos viendo cómo los tribunales constitucionales están acabando por terminar
por decidir cuestiones fundamentales, cuestiones políticas, cuestiones que realmente nos permiten como cuestionar esta fundación del Estado democrático, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos invitan hoy, tanto Verónica como Jordi, es ampliar a que claramente la Constitución no acaba aquí, ¿no? No es que escribimos la Constitución y podemos comenzar el país que queremos, sino que requiere de un proceso constante, continuo, en distintas formas de participación en cada uno de los espacios. Pero necesitamos esa base. Y en eso quiero que es que lo que nos pasa un poco en Chile ahora, ¿no? Que estamos en una situación que tenemos nada menos que una constitución redactada en plena dictadura. Por lo tanto, para nosotros sí es una cuestión fundamental generar unos nuevos cimientos de nuestra sociedad, y también sí es una cuestión fundamental vivir este proceso como un proceso de maduración político y como un proceso de comprensión de las dificultades y de los contenidos también técnicos necesarios en una constitución, ¿no? Entonces creo que la constitución es una cuestión política, la ciudad es una cuestión política, y por lo tanto son espacios de disputas. ¿Y disputas en cuanto a qué? Al poder, como se ha mencionado anteriormente, pero también en cuanto a los recursos. Y necesitamos unas reglas del juego. Y esas reglas del juego básicas son una carta magna, que a partir de allí se desarrolla un marco legal que permitirá, en la medida, como nos explicaba Verónica, de la apropiación real de la sociedad, de estos derechos que están consignados en las constituciones. Y también tiene que ver mucho con, también lo mencionaba Verónica, esta cuestión de cuando hay carencia de Estado, producto de una falta de seguridad y de corrupción, también cómo entra la participación y cómo se vuelve a entender esta idea de Estado, ¿no? Yo creo que, si bien creo que no es el momento, pero de poder construir una constitución pensada en un otro Estado, en un Estado diferente, sí creo que es necesario en espacios como estos tener una discusión de entender que la participación no solo es en las decisiones, en los espacios de nuestra vida, sino también una participación en la riqueza, tanto en la distribución de la riqueza como en esta idea de que los bienes naturales forman parte de la sociedad y están para la sociedad. Cuestión que, por ejemplo, en Chile no está en la Constitución, ¿no? Y claramente algo evidente que si queremos plantear la descentralización o queremos plantear los gobiernos locales, que estas atribuciones deben estar alineadas a unos recursos que permitan poner en marcha los principios y derechos constitucionales. Entonces, tomo lo que decía Jordi Borgia, ¿no? La Constitución no es un instrumento que resuelva la democracia, sino que la democracia se trata de este proceso permanente de conseguir mayores derechos. ¿Pero qué derechos? Los que no hemos puesto de acuerdo en algún momento. Y ese ponerse de acuerdo va a ser esa ambigüedad que planteaba Jordi también, ¿no? Hay ambigüedad en las constituciones, sí, porque la Constitución está redactada a varias manos, con distintas visiones, con distintos intereses sobre el poder económico, sobre el poder político. Entonces yo creo que encuentro importante la crítica y esta delimitación más allá del instrumento, pero considero que también es esencial que nosotros podamos discutir sobre este instrumento y que podamos crear unos contenidos necesarios de acuerdo a la experiencia que tenemos de otros países y a las necesidades propias que tenemos, ¿no? Entonces, partiendo de eso, como recordar que en Chile tenemos una constitución de una dictadura militar que no solo logró la privatización de bienes comunes, no solo ha permitido un desarrollo, un marco legal que estructura la desigualdad y la explotación de nuestro medio ambiente y de nuestra naturaleza, sino también que es una constitución que ha logrado incorporar unos valores de individualismo muy potentes. Por lo tanto, cuando hablamos de bienes comunes, hablamos de la ciudad, o hablamos de entender lo que está en común, es una cuestión muy difícil, cada vez más, de colocar en nuestro país, tristemente, ¿no? Por lo tanto, yo también veo como esta posibilidad de retomar esos elementos que nos sustentan como valores, como sociedad, ¿no? Y creo que la experiencia tanto de la Constitución ecuatoriana como la Constitución española tienen bastantes elementos de los cuales nosotros podemos mirar, aprender y ver qué de eso, ¿no?, podría nutrirse nuestra Constitución. En este sentido, quería decir que
para nosotros, en los que hemos estado hace un tiempo trabajando en esta defensa del territorio desde una cuestión constitucional, es que incorporar los derechos humanos a la comprensión del territorio, a la construcción de barrios, a la estructuración de las ciudades como conjunto orgánico, a la relación de ciudades con otras ciudades que están marcadas por una desigualdad y por una segregación, es fundamental, ¿no? Entender el principio de no discriminación, que, como planteaba anteriormente Verónica, decía, claro, es una cuestión de falta de voluntad política, de falta de presión de los actores políticos que son los ciudadanos. Pero yo creo que también en nuestra sociedad es una cuestión cultural en que seguimos naturalizando situaciones de abuso, y por eso digo que también es un espacio de maduración política conjunta en asumir, y me gusta la palabra usada, Verónica, de apropiarnos de los derechos. Los tenemos, pero tenemos que aprender a que son nuestros. Y tenemos que aprender que nuestros derechos individuales se configuran colectivamente porque compartimos un espacio, compartimos unos recursos limitados, un territorio limitado en el cual tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, plantear que para nosotros es muy importante la posibilidad y este momento histórico de construir una nueva constitución en democracia, porque nos permitirá tener la base para un marco legal que asegure los derechos colectivos, ¿no? ¿Y qué ha pasado hasta ahora? Cuestiones básicas de una falta de regulación a favor de estos derechos colectivos o de estos derechos individuales, pero que se construyen colectivamente en la ciudad y el territorio, y a una relación insostenible con el medio ambiente y con la naturaleza. Por ejemplo, en Chile no hay una ley de suelo, no hay ley de ordenamiento territorial, permiten el instrumento pero no es vinculante, y la ley de urbanismo y construcciones, que es la principal ley de urbanismo y vivienda, no incorpora la visión de los derechos humanos, no se define desde la construcción de un desarrollo del hábitat humano basado en los propios derechos humanos. Entonces yo creo que esta cuestión es fundamental en términos de esos valores sobre los cuales vamos a construir y vamos a, teniendo en cuenta que la Constitución no nos asegura todo, sino que va a necesitar de este proceso permanente de democracia y de participación, de ir consolidando y de ir haciendo efectivos estos derechos. Y esto es importante porque hasta ahora avances de tipo legislativo en Chile han tenido fuertes bloqueos por la falta de atribuciones o de sustento legal, y por lo tanto sí necesitamos contar con esa base que permita al menos una exigencia básica, ¿no? Tal como planteaba también Verónica en el caso de Ecuador, en Chile pasa lo mismo, ¿no? Sufrimos una fuerte centralización, ¿no? Por supuesto asociada a una desigualdad territorial que basada en unas lógicas de reparto y distribución de servicios públicos se vuelve a reproducir y se acrecienta esta brecha entre vivir en la capital o no vivir en ella. Tenemos conflictos medioambientales que afectan a entornos naturales, a la biodiversidad, a sistemas naturales propios, pero que están afectando también directamente a la salud de comunidades, ¿no? Tenemos territorios de personas viviendo en áreas de riego en las cuales no se ha podido generar aún mecanismos eficientes, con muchos bloqueos de poder definir, por ejemplo, lo que son áreas de riesgo. No tenemos mecanismos de control de la especulación, de la especulación del uso de suelo, y uno de los problemas para la solución de la vivienda hoy es el precio del suelo, o sea, que cómo el Estado termina al final facilitando o incluso incrementando los valores de suelo por esta necesidad de una localización adecuada. María Carmen, a 5 minutos, por favor. Sí, y como planteaba anteriormente, esta iniquidad en la distribución de bienes y servicios y un fuerte déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda. Por lo tanto, ¿qué podemos, o sea, yo creo que a mí me da como, yo admiro muchísimo estos dos documentos, estos dos cartas magna, tanto de Ecuador como de España, porque creo que tienen muchos elementos que nosotros nos gustaría tener como base, ¿no? Como elemento mínimo, ¿no? Y uno tiene que ver con, en el caso de Ecuador, con esta idea del buen vivir, ¿no? Que se enmarca en esta idea de cuál es la construcción de sociedad que queremos, y esta idea amplia que no solo es un listado de derechos, un listado de obligaciones, sino que es una cuestión que se va construyendo y mucho más amplia, ¿no? Creo muy interesante que ellos plantean el derecho a desarrollar actividades económicas, pero asociadas al principio de solidaridad, responsabilidad social y ambiental, una cuestión que hoy el territorio en Chile es justamente lo contrario, ¿no? Creo interesante también
cómo incorpora la idea del derecho pleno a la ciudad basado en una gestión democrática, define la función social y ambiental de la propiedad, que creo que es una discusión importantísima dentro de nuestro país, ¿no? Y también creo que es un elemento muy interesante de comprender esta discusión, que también lo explicaba Verónica, de que más allá de la naturaleza, si es un objeto o sujeto de derecho, cómo la protección y la conservación de la naturaleza y la relación con los recursos también nos plantea una forma de urbanización diferente. Ahora, de la Constitución española, bueno, para mí una de las cosas más importantes y de mi experiencia en la administración pública en Chile es la definición de la administración pública que sirve con objetividad a los intereses generales. Necesitamos una administración pública, un Estado que no sea mediador, sino que efectivamente medie, ojalá, por este bien común, ¿no? Que hay una actitud real y clara de cuál es el rol del Estado. También es interesante el planteamiento de la Constitución española en que la riqueza del país, fuera cual fuera la titularidad, está subordinada al interés general. Es cierto que esto en la práctica no será así, pero existe la base, está como elemento inicial y se puede avanzar hacia ello. Y finalmente, todo el planteamiento del artículo 47, que es el derecho a la vivienda, en que plantea el derecho a la vivienda tanto desde unos poderes públicos que promoverán estas condiciones, harán efectivo, pero también asociado directamente a regular la utilización del suelo, a impedir la especulación y a participar de las plusvalías. O sea, yo creo que estos elementos nos cambiarían por completo el modelo actual que tenemos en Chile, un modelo que nos cambia el marco ético, el marco legal. Sabemos que es un avance difícil, que se requiere de una participación política constante, pero yo creo que es fundamental que podamos pensar desde estos derechos, desde el respeto a la conservación de la naturaleza, pensar en que no es lo que hay, sino que qué queremos, y pensar en estas ciudades, barrios y territorios basados en la dignidad humana y no en el abuso, que es lo que conocemos. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen, por tus comentarios. Bueno, ahora pasaríamos a una ronda de preguntas a partir de lo que se ha expresado ahí en el chat de preguntas y respuestas, por una parte, pero que evidentemente la formulo, digamos, de acuerdo a lo siguiente. Básicamente hay dos preguntas, una para Verónica Silva y otra para Jordi. La idea es que las respuestas puedan rondar en el tiempo de los 8 minutos, ojalá. Verónica, una pregunta para ti que señala en el proceso de empoderamiento ciudadano que presentaste, digamos, en tu exposición, ¿qué experiencia de trabajo específico desde la mujer y desde las propuestas feministas de hacer ciudad nos podrías, digamos, relatar? Verónica, te doy la palabra. Muchas gracias, Mario, y gracias a Mari Carmen por esa excelente sistematización y que también pues, nos hace ver las riquezas y a la vez las limitantes que tenemos desde la Constitución, ¿no? Como lo decía Jordi, pues no son ninguna garantía. Y sí es interesante la pregunta que me hacen porque, por ejemplo, uno de los casos que nos llamó muchísimo la atención fue en uno de los barrios al sur de la ciudad de Quito. El sur de la ciudad de Quito es un poco más popular, ¿verdad? Se caracteriza por que el desarrollo, ¿verdad?, de la gran ciudad pues no se vio presente y hay muchos problemas en el tema habitacional, ¿no? Entonces era como un reto para la gente del sur pues lograr tener mejores proyectos habitacionales. Y es interesante porque varios de estos proyectos que surgen a raíz de la organización donde habían mujeres liderando estos proyectos, ¿no? Entonces, uno de los proyectos interesantes surgió en un lugar que se llama Quitumbe. Lo que nos decían las mujeres era esto, ¿no? O sea, hasta qué punto el municipio de Quito, en este caso, puede lograr ser ese puente con los proyectos que ellas ya tenían, ¿no es cierto?, y con proyectos
específicos de crédito. O sea, lo que ellos veían y lo que me llamaba mucho la atención es que el desarrollo del urbanismo, ¿no es cierto? El desarrollo de la ciudad no se pensaba necesariamente mediado ya ni siquiera por el Estado y ya mucho menos por el municipio. Ellos sabían que era necesaria una participación directa, sí, desde la minga, ¿no? Que es una actividad, bueno, es una práctica aquí en el Ecuador, que es el trabajo comunitario, incluso desde el ahorro, ¿no? Es interesante cómo muchos de estos proyectos surgen a partir de cooperativas, pequeñas cooperativas de ahorro organizadas por las mismas mujeres. Entonces, sin duda, creo yo que más allá de verlo como una práctica totalmente feminista, anclada en el feminismo, es más bien anclada en la necesidad de las mujeres, ¿verdad? De dar soluciones concretas a la economía de nuestras familias. Pues la gran mayoría de mujeres pues siguen siendo jefas de hogar, ¿sí? Por ejemplo, en este año de crisis pandémica, más de 1 millón de desempleados, el 60% de esos desempleados sigue siendo mujeres. Entonces, más allá de que pongamos el tema en el tema del feminismo, ¿no? Como una bandera que se ha alzado desde estos proyectos, lo que vemos es que cada vez más hay más mujeres lideresas de proyectos comunitarios que están dando soluciones concretas, ¿sí? A las injusticias sociales, vamos a decir, en varios sectores populares no solamente de Quito, sino del país, ¿no? Otro lugar interesante donde también se vio presencia de liderazgos femeninos es en otro barrio, ¿no? En Solanda, donde tiene una particularidad. En este momento se está construyendo el metro de la ciudad de Quito. Bueno, ya está construido el metro, esperamos que funcione, que lo abran urgentemente, ¿verdad? Pero el metro pasa por un barrio, uno de los barrios quizás más grandes de la ciudad, que se llama Solanda. Entonces, no se hicieron los estudios de suelo adecuados para que el momento que pase el metro, pues no haya estas variaciones de suelo. Bueno, hay más de 100 casas afectadas. Lo que nos decían las autoridades del municipio es que prácticamente van a tener pues, que ser demolidas, ¿no? Entonces, es interesante cómo son las mujeres las que salen en defensa de sus casas, ¿no? Entonces, hay una organización interesante, ¿no? Donde vuelve a replantearnos, o sea, esta idea de ciudad-estado que prácticamente no se ve bueno, no está tan imbricada, ¿verdad? Pero donde el ciudadano, en este caso, estas ciudadanas afectadas directamente por una política pública donde no fueron tomadas en cuenta, pues asumen esa responsabilidad, ¿no? Y en este momento, pues hay juicios directos contra el Estado, también contra la empresa, donde exigen no solamente la reubicación, sino que exigen que aparte de la reubicación, pues sean en lugares dignos. Y lo que nos parecía interesante era qué ponían en la lista para que ellos sean considerados lugares dignos, ¿no? Hablaban de parques infantiles, ¿no? Hablaban de lugares verdes, ¿sí? Acceso a la movilidad. ¿Sí? Es decir, no porque en este momento nuestras casas se ven afectadas, nos van a mandar a lugares donde no tengan estos accesos básicos para garantizar una vida digna. Entonces, lo que me parece interesante con esta pregunta y también conectando con las nuevas formas de aprehensión, ¿no es cierto?, que tenemos con las constituciones y con las reglamentaciones de nuestras ciudades, es que cada vez más los ciudadanos se vuelven más conscientes de estos derechos. ¿Sí? Aunque esta conciencia no necesariamente esté ligada, ¿sí?, a una responsabilidad directa del Estado, que yo creo que eso es lo que falta, ¿no? Incluso viendo la experiencia de Mari Carmen y en esta nueva etapa que van a vivir los chilenos, ¿no? Hasta qué punto las constituciones sí son ese marco jurídico que nos mapean, ¿no es cierto?, por dónde tenemos que transcurrir los estados, las ciudades, los ciudadanos, pero a la vez son marcos jurídicos que si no logran la apropiación de los ciudadanos,
pues no nos sirve de nada. Entonces, en este caso, sí, no solamente como funcionarios públicos, porque, bueno, también muchas veces el funcionario público está muy limitado, ¿no? De qué es lo que puede, qué no se puede hacer, pero quizás desde otros espacios, la misma academia, este ejercicio que se está haciendo a través de esta red de académicos, ¿no? Pensando la ciudad, es lograr aterrizar esos grandes esfuerzos que ya han hecho muchos estados, ¿no? Nuestra misma constitución en el Ecuador. Dices, bueno, ¿hasta qué punto los mismos ecuatorianos sabemos la riqueza que tenemos? Hoy mismo acabamos de pasar una elección, ¿sí?, presidencial, y casi la mayoría de candidatos presidenciales hablaban de una nueva constituyente. Entonces dices, ¿cuál es la apropiación que tienen incluso los mismos actores políticos? Incluso aquellos mismos que estuvieron redactando la Constitución. Entonces, esa es la ironía, diría yo, de Latinoamérica, nuevamente, de pensar que el borrón y cuenta nueva es una garantía, ¿sí?, para la estabilidad política. Entonces, como ya no me sirve esta Constitución para los fines que yo creo, pues vamos a construir una nueva Constitución, ¿no? Y ahí lo que Jordi Borja decía es cierto, o sea, no podemos anclar la responsabilidad social, económica, política solamente a estos cuerpos legales, pero sin duda es importantísimo, ¿sí?, que si ya los tenemos, luchemos los ciudadanos para que esos cuerpos legales sean nuestros y no de las autoridades de turno, porque eso es lo que estamos viendo, que lamentablemente esa manipulación que hoy tenemos por parte de las autoridades, no solamente nacionales, sino también locales, han hecho que estos importantes recursos se alejen cada vez más del ciudadano y que los ciudadanos veamos otras formas, ¿sí?, de hacer valer nuestros derechos. ¿Sí? Como les decía, esta experiencia mismo de las mujeres ni siquiera menciona en la Constitución, ¿no? Cuando hablábamos del estatuto autonómico, pues no conectaban, no veían la necesidad, y veía que una de las preguntas que nos hacían también en el chat era, ¿por qué un estatuto autonómico, no? ¿Por qué no fortalecer el mismo código orgánico que ya tenemos en la Constitución? Bueno, porque el mismo código orgánico, pues al darnos esta potestad, ¿sí?, y al no tener esa funcionalidad que debería actuar a nivel local, pues tampoco nos da garantías para que esa constitución tenga pues recaiga en los derechos cotidianos de la gente. Así que sin duda yo creo que es un derecho, creo que las constituciones o que las cartas políticas a nivel local, como decía Jordi, pueden ser una salida. Así que desde la ciudad de Quito y desde muchas otras ciudades, ¿no es cierto?, que están luchando por esos nuevos códigos que nos permitan también repensar la ciudad desde nuestras necesidades, ¿sí?, desde nuestros actores, incluso con luchas mucho más concretas, ¿no? No es alejarnos de la Constitución, al contrario, sin duda se va a retomar mucho de lo que la Constitución ya nos garantiza, pero el objetivo de pensar estas cartas a nivel local es que nos puede dar un empoderamiento tanto a los ciudadanos, incluso también a las autoridades locales. Gracias. Ok, muchas gracias, Verónica, por tu respuesta. Jordi, hay una consulta también, una pregunta para ti. Te la leo, dice, digamos que está desarrollada a partir de tus trabajos realizados en estos últimos años en relación en la relación entre el Estado y la ciudad, con tu mirada externa. La pregunta, ¿cómo seguir desarrollando ideas y propuestas en el contexto de América Latina? Por favor, Jordi. No sé si la escuchaste. Sí, hola, ¿qué tal? Gracias. Para no olvidarme, solamente quiero llamarles la atención que, si no me equivoco, en las distintas intervenciones que ha habido, no se ha hecho ninguna referencia a la globalización económica. Y esto creo que es un tema clave. Es decir, no estamos aquí ya en las ciudades, en las regiones, en los territorios nacionales,
Antes sabíamos quiénes eran como las luchas sociales, ¿no? Entre trabajadores y entre empresarios, etc. Pero había producción y había saber que una relación de fuerzas que se conquistó la lucha fue muy duro, fueron muchos años, desde el siglo de todo lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, etc. Pero se fue avanzando, ¿no? Y ahora, primero, el capitalismo globalizado ya no es productivo, es especulativo. Y esto, a la larga, esto llevará a un tercio o a un 50, entre el 30 al 50% de la población que quedará en el mínimo vital, etcétera, ¿no? Y esto se concretará en las ciudades, etcétera. Es decir, tanto bueno, tampoco ha habido ninguna relación, hablan de cosas concretas sobre el suelo, la vivienda, sobre todo, etcétera. Pero es que la ciudad y la ciudadanía es muchas más cosas, ¿no? Tanto materiales como simbólicas, etcétera. Perdonen, que estamos en es la reproducción social que yo mismo he pasado muy de largo, ¿no? Pero todo esto, ¿no? En todo caso, el Estado es una mierda. Esto es una mierda, ¿no? Es decir, porque es que son inútiles. Son inútiles los estados. No hacen nada. No resuelven nada. No resuelven nada. Digamos, los ministros no saben nada. No tocan. Un concejal y no digamos un alcalde, etcétera, si es un poco espabilado, sabe mucho más. Sabe mucho más, digamos, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estaba en el gobierno de Barcelona y trataba con el ministro territorial, etcétera, y era el que tenía más dinero. Eran las infraestructuras, los transportes, el suelo, la vivienda, etcétera, el urbanismo, etcétera, etcétera. No sabía nada, no hizo nada, etcétera, más lo que venía de cada día con las empresas en cada cosa, ¿no? Entonces tenemos que ver si solamente ustedes tienen que decir, bueno, ahora tenemos, bueno, han salido ustedes con la Constitución española, pero sí que hay, si tomas algunos artículos están muy bien, nunca se han utilizado, todo lo contrario, digamos, ¿no? Es decir, entonces aquí y lo que tendremos que enfrentarnos es con la globalización económica, financiera, etcétera. Y esto lo tendremos que hacer desde los territorios urbanizados, de ciudades, etcétera. También con el Estado, pero tendremos que ser desde abajo. A ver si yo estaría encantado
esté con el gobierno español, estuviera con el gobierno catalán, etc., me es igual. No soy independentista, pues, lo que quiero es que haya fuerzas sociales, económicas, culturales y políticas, etcétera, para reconstruir una situación en que tiene que ser basada sobre lo que llamamos la reproducción social, etcétera. Porque es nuestra perspectiva. Lo otro es, ¿sabe? ¿Qué es lo que se está previendo? Cuando te hablan, por ejemplo, en América Latina, me lo explicaban diciendo, no, pues que aquí la cosa está muy clara. Aquí me decían gobernantes de América Latina que me decían, mira, seamos realistas, podemos, habrá 50, más o menos un 50%, 40-50% que vivirán relativamente bien y una minoría muy bien. Estos. Y el otro 50 o 60% vivirá en la precariedad, en la miseria, etcétera, etcétera. Y estos ya miraremos que por lo menos los que estén un poco mejor les tendremos en cuenta para que, pero la mayoría es que ni irán a las elecciones, ni lo sabrán cómo hacer muchas cosas, estarán demasiado, digamos, para sobrevivir, ¿no? Bueno, entonces tenemos bueno, yo hice un libro que se llamaba Estado y Ciudad, etcétera, pero ahora no lo haría, digamos, ¿no? Haría otras cosas. Habría otras cosas porque tenemos que plantearlo a un nivel más globalizado. Los estados son muy inoperantes, muy inoperantes. Bueno, no se pongan serios, ¿no? No hay para tanto. Es una broma. No, Quizás Mario no nos está escuchando. Mario se desapareció. Sí. Sí, no, ahora estoy, ya. Ya entiendo que disculpa, entiendo que terminaste, pero es que se me cayó la conexión entre medio. Bueno, pero Jordi, entiendo que sí terminaste, así que muchas gracias por la respuesta. No, solo preguntarle a Mari Carmen, ¿no? Por tu rol como comentarista en este taller. No sé si tú quieras añadir algo más, ¿no? En este entramado político que estamos viviendo, especialmente en Chile, ¿no? En relación al barrio, la ciudad y la metrópoli y el Estado, que son los temas que se han visto. Mari Carmen, si quieres agregar algo para que podamos cerrar el tema de las preguntas y respuestas, ¿no? Bueno, adelante, Mari Carmen. Gracias, Mario. Yo creo que la pregunta que haces en esta interescalaridad, ¿no? de vivienda, barrio, ciudad, de territorio, de globalización, es algo que yo creo que traspasa a la discusión que hoy día podemos tener y a la capacidad que tiene una constitución que justamente la Carta Magna de un territorio determinado, ¿no? Y de unas economías determinadas, y que efectivamente es muy difícil dar respuesta a unos cambios brutales que han sucedido en el último tiempo, que es lo que plantea Jordi Borgia con esta idea de la economía global, ¿no? Y cómo esta economía global decide que solo ciertas ciudades son las ciudades globales y el resto desaparece. Y al interior de cada país se reproduce lo mismo, no son solo, en nuestro caso, ¿no? En Chile son 3 grandes metrópolis y el resto que vayan como vaya siendo, ¿no? Y que la migración que existe campo-ciudad y ciudad a metrópoli no está dada porque la ciudad es el espacio donde se dan las oportunidades, sino porque estás absolutamente expulsado de los territorios, necesitas
de trabajo, necesitas que tus hijos puedan estudiar, necesitas acceso a la salud, ¿no? Entonces yo creo que hay unos procesos que son muy anteriores y que siguen estando como una gran deuda que tienen que ver con esta inequidad territorial en todas las escalas, ¿no? Yo creo que sí, o sea, lo que plantea Jordi es complejo, porque también uno dice en qué lugar me pongo la discusión, ¿no? Yo hoy día he hecho una propuesta como muy concreta respecto a una redacción de un instrumento que tiene limitadas capacidades, pero claro, así como está el problema de la economía global, está el problema de la crisis ambiental, ¿no? Y por eso planteaba que toda esta posición ética y de comprensión de una relación diferente con la naturaleza y nuestros recursos es fundamental. Y también se nos viene encima el fin del petróleo, ¿no? Y entonces estaba hablando de ciudad y estaba hablando de territorio. ¿Y qué pasa cuando ya nos han dicho que hemos llegado al máximo de explotación del petróleo y comenzará a bajar este recurso? Y que las energías alternativas realmente no tienen la capacidad de alimentar el consumo que hoy día tenemos energético, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay grandes variables que ciertamente la Constitución y el Estado necesitarán una reformulación completa. Y a lo mejor nos viene antes la crisis climática y tenemos que replantearnos los territorios desde esa crisis, porque ciertamente en este momento ponernos a pensar cómo hacerlo es muy difícil, ¿no? No solo se trata de luchar contra un sistema neoliberal, sino que sobre unas consecuencias planetarias que realmente nos ponen en jaque, ¿no? Pero claro, no sé si eso era hoy día la discusión y quizás por eso no se toca, ¿no? Pero sí quiero insistir en que yo decía que no se mencionó, pero que sí lo mencioné y lo repito para que quede claro, que lo interesante de entender la participación en los procesos urbanizadores o en los procesos urbanísticos, que son los que nosotros trabajamos, porque en este marco de un seminario pensado en ciudad, temas de ciudad en una constitución, yo creo que es insistir en esta idea en que la participación es participar directamente de las decisiones, participar del poder, ser parte del poder, ¿no? No en el sentido de que yo voy, asisto, levanto la mano, sino participar, ser parte del poder y ser parte también de quienes disfrutan de la riqueza. Con estos dos principios no hace repensar un Estado diferente, una estructura administrativa territorial diferente, y por ahí alguien que preguntaba cómo debían ser las políticas públicas, ¿no? Yo creo que eso y una idea de respeto y de permitir a la naturaleza que tenga sus propios ciclos, sus propios procesos, nos cambia por completo esta mirada hacia la forma en que hemos ido urbanizando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchos campos abiertos, es muy interesante y bueno, que por suerte siguen más seminarios para seguir en esta discusión. Gracias. Muy bien, Mari Carmen, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, ahí yo creo que vamos a cerrar en honor al tiempo la ronda de preguntas y respuestas. Yo voy a intentar ahora hacer una síntesis, digamos, a modo desde mi función de moderador, que no es nada de fácil, para la verdad. Bueno, yo creo que a partir de la experiencia que hemos podido escuchar de tanto de Ecuador como de España, con las exposiciones de Verónica y Jordi, experiencias que nos hablan de constituciones que están ya definidas, digamos, ya está establecida, incluso con ciertos valores, según ellos mencionaban, bastante positivos en cuanto a la definición de los derechos. La pregunta que me surge y que no necesariamente, a pesar de ello, son capaces de resolver la problemática, en este caso del derecho en la ciudad, y nosotros por nuestra parte en Chile, enfrentándonos a esta experiencia de generar una nueva constitución, ¿ya? Que evidentemente va a reeditar en forma automática e inmediata, que ya lo estamos, digamos, viendo con mucha claridad, la lucha por el poder por la ciudad, ya como un tema fundamental y clarísimo, digamos. Es a lo que nos enfrentamos claramente en este proceso que viene. Y ante eso, ¿cómo somos capaces de recoger la experiencia de lo que han expuesto Verónica y Jordi, en el sentido de que, tal como se señalaba en parte en algunas de las exposiciones, de que no nos hagamos mayores ilusiones con la Constitución, ¿ya? En el sentido de ser iluso, ¿ya? De que seamos capaces de conformar una carta magna que efectivamente sea actualizable,
¿ya? Fácilmente y desde, irrevocable, por cierto, y desde el poder local, ¿ya? Creo que eso podría ser una buena síntesis de cómo aplicamos lo que hemos podido escuchar en el taller hoy. Y me voy a extender muy poquito, ojalá, porque soy medio latero de repente, que en el caso de Chile ocurre un fenómeno que se le agrega, digamos, a esta síntesis, un fenómeno que al menos a mí me tiene muy involucrado en lo que está ocurriendo, que es de alta politización respecto al problema de la ciudad, ¿ya? Que es un fenómeno reciente, de poca data, un poquito antes de la revuelta, diría yo, y que tiene que ver, y se ha traducido, por ejemplo, en numerosos cabildos y asambleas de arquitectos y arquitectas que se desarrollaron durante el 2019 y 2020. ¿Ya? Más de 2.000 arquitectas y arquitectas participamos de este proceso y de esta discusión constitucional en este momento. Se han conformado nuevas agrupaciones, referentes, movimientos por ciudad, por vivienda, ciudad y territorio en la perspectiva constitucional, lo cual también es un tremendo punto a tener en consideración. ¿Ya? Ha habido una recuperación democrática del Colegio de Arquitectos, ¿ya? Que también me parece bastante esencial. Actualmente hay una mayoría del Directorio Nacional que es parte del movimiento de arquitectas y arquitectos por Chile Digno, ¿ya? Que es un movimiento progresista y de izquierda, digamos, ¿ya? Ha habido una presentación a candidatura impresionante en el mundo de los arquitectos, ¿ya? Tenemos arquitectos a la constituyente, lamentablemente uno solo, Julio Ñanco, digamos, por Aysén, representando un cupo mapuche. Tenemos 4 alcaldes, digamos, en candidatura. Cuestión inédita, la verdad, que en Chile, digamos. En Antofagasta, en Valparaíso, en Recoleta y en Aysén hay candidaturas a alcaldes, de arquitectos, ¿ya? Y numerosas concejalías. Hay por lo menos 4 concejalías en Santiago que también se están postulando, digamos, en estas elecciones. ¿A qué voy con esto? Y le sumo a esto la experiencia también reciente de gobiernos locales exitosos en diversas materias, en términos de resolver problemas concretos de las comunidades desde el ámbito local. Me refiero obviamente al gobierno de Recoleta, sin ser el único, que ha sido capaz de generar experiencias y soluciones, que es lo que se plantea concreta, desde el ámbito de lo local, en esta constitución actual, una constitución pinochetista. Entonces, la posibilidad que tenemos en una nueva constitución de realmente abrir la posibilidad que desde los gobiernos locales la gestión y la problemática que presentaba Verónica pueda ser bien resuelta, ¿ya? Me parece que abre grandes, digamos, perspectivas en lo que viene en adelante. Por último, señalar que una pregunta que me parece que es re importante, que es mía, muy personal, que dice, ¿qué hacer con el alto interés por asumir estas candidaturas? ¿Qué hacer con este querer ser parte de un proceso constituyente que se demuestra actualmente con cientos de candidatos a concejales y alcaldes y con miles de candidaturas a la constituyente, ¿ya? Cuando sabemos que de ellos van a quedar re poquitos seleccionados, digamos. Pero ese es, por así decirlo, ese interés que se expresa, esa fuerza de numerosos chilenas y chilenos que estamos empeñados por ser parte de esto, me parece que es relevante a tener en cuenta y a no perder, yo creo, ese esfuerzo que se está haciendo de esos miles de constituyentes una vez que salgan los resultados y solo queden 155 electos. ¿Qué? ¿Todo el resto se va a ir para la casa? No. Y eso yo creo que es un asunto re importante. ¿Cómo hacer que todos los no electos ya sigan interesados y trabajando en el proceso que viene para adelante? Con eso cierro, espero no haberme extendido mucho. Le doy la palabra a Alfredo. Por favor, Alfredo, gracias. Gracias. Con esto estamos dando fin a esta sesión y quiero agradecer a panelistas y moderador por la interesante
conversación y por la optimista conclusión con que Mario nos incita a seguir. Yo quería hacer una particular referencia a Jordi, que nosotros los organizadores estamos muy contentos de su presencia acá. Es decir, parecido a lo que decía Verónica, yo conozco y nos conocemos a Jordi casi 50 años atrás, ¿no? Y nos conocimos por un seminario que no fue. O sea, no era solo que Verónica se haya encontrado con nosotros Jordi, sino que nos encontramos en un seminario que no fue, porque ese seminario era el 12 y 13 de septiembre de 1973. Y desde ahí, nos une con Jordi y con muchos otros amigos y amigas dedicados a los temas de la ciudad, una gran amistad y con los cuales Jordi durante todo el tiempo y particularmente los tiempos difíciles de la dictadura, él siempre ha tenido y mantiene una relación solidaria con los procesos que ocurren en Chile. Por eso, es decir, su interés en participar de acá. Y ¿qué más? Es decir, agradecérselo. Así que quedan invitados para la próxima sesión, mañana, en que continuaremos esta conversación sobre ciudades, constitución, ciudadanía, Estado, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Felicitaciones a todas y todos. Muchas gracias. Les recordamos mañana el panel que tenemos con Marisa Glave, Antonio Azuela, Juan Cabrera y la moderación y comentarios de Constanza Lizana y Pablo Tribel. Gracias. 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 Chao. Muy bien, muy bien, muy bien.